por la invitación a sumarme a la muestra. En este ratito voy a hacer un poco de historia muy breve en una única diapositiva y después les cuento algunas ideas en las que voy a estar focalizando en este rato. En alguna medida me voy a solapar con algunas de las cosas de los dinosaurios que recién mostraba Gustavo con las tablas de probabilidad. Yo recordaré algunos hitos que tienen que ver con mi trayectoria pasada. Hasta más o menos el 77 en la escuela no teníamos la calculadora al alcance de la mano como tenemos hoy en día y las clases eran tradicionales y eso estaba más que bien porque el sentido de esas clases en aquel momento tenía que ver con pasar información al otro que no la tenía y que no la disponía. Cuando hoy en día tenemos el acceso a la información al alcance de la mano literalmente en un celular. A partir de ese momento, con la aparición de la calculadora más al alcance de los usuarios comunes y de los estudiantes comunes, empezó una época de transición y de resistencias. Resistencias por parte de los docentes y transición hacia otras apariciones. El año es más o menos por ahí, no quise hacer un rastreo demasiado fino, lo hice más como de la vivencia. Aproximadamente por el 2005 yo me encontraba enseñando una materia de didáctica de la matemática y delante mío tenía estudiantes que estaban recibiendo netbooks y que iban a ir a escuelas, delante mío futuros profes, que iban a ir a escuelas donde sus estudiantes iban a tener también computadoras y eso me devolvió la pregunta de qué hago yo para formar a un profe, para que ese profe pueda promover un uso significativo de las TIC en sus estudiantes. Otra época de transición y de resistencia, no, la computadora no hay que usarla, así como acá la calculadora no había que usarla, hasta algún momento en el que aparece la inteligencia artificial. Voy a poner como un año, creo que del alcance de la mano más o menos hace un par de años, no mucho antes, lo que no quita que haya habido un montón de estudio previo, pero para el alcance de nuestra mano, para tener como recién mostraban en el celular una inteligencia artificial más o menos por ahí, y vaya uno a saber lo que viene y cuándo. Esa es la parte que a mí más me interesa cuando uno piensa en formar a un profe. Estoy formando a alguien que no sé con qué va a tener que moverse y manejarse. Y entonces, acá, desde esa irrupción de las tecnologías más modernas al alcance de nuestra mano, apareció el no tengo idea qué hacer con la calculadora, ni con las netbooks, ni con la inteligencia artificial, y apareció la resistencia del profe. Que no se use, que no se haga, que quede para un momento posterior hasta que uno domine las técnicas, dominio que nunca llega, entonces nunca llega el uso de las tecnologías. Y a partir de ahí queremos seguir dando clases igual, los más viejos al menos. O sea, las nuevas generaciones entendemos que no, y uno está invirtiendo en su formación ahí para que no suceda lo que sucedía tiempo atrás. Y el punto es que las clases tradicionales que inicialmente tenían un sentido y que resultaban un modelo propicio para pasar información, ahora dejan de ser un modelo propicio porque lo que nos piden a los profes ya no es más pasar información, porque eso está resuelto. Lo que nos piden es lograr que el otro resuelva problemas, lograr que argumente, que modelice, acercarlo al trabajo profesional o acercarlo a la orientación que la escuela secundaria tiene, en donde uno está trabajando. Voy a poner algunos puntos de partida. No tiene sentido negar el uso de las tecnologías a los estudiantes y tampoco tiene mucho sentido que uno se niegue a usarlas. Podría ser que no sepamos, y eso claramente en el mundo académico es más lo que no sabemos que lo que sí, y entonces ahí nos toca aprender. Y la invitación es a dejar de resistirse y dejar de postergar que otro llegue al uso de las tecnologías, y tenemos un abanico de excusas, que no tengo tiempo, que es difícil, bueno, dejar de dar excusas e invitar a no resistirse. Quiero en este ratito compartir ideas en dos ejes. Un primer eje que tiene que ver con el
sus estudiantes. Un profe de matemática promoviendo que sus estudiantes usen tecnología, y otro eje que tiene que ver con el uso de las tecnologías de mano del docente, por parte del docente. Voy a hacer como unos tips, voy a tirar por ahí y va a quedar un montón de cosas como para seguir develando. Cuando uno piensa en un docente entrando a la clase de matemática y queriendo que sus estudiantes utilicen las tecnologías para aprender matemática, resalto que el uso esté en los estudiantes y que sea un uso para aprender matemática, no un uso por aprender la tecnología en sí misma. Eso es más de los profes de informática, si uno quiere, pero en clase de matemática nuestro uso es para que los estudiantes aprendan matemática. Y ahí voy a poner algunos elementos. Un uso que uno podría promover en los estudiantes tiene que ver con las búsquedas de información, búsquedas en Internet, y digo Internet porque hay uno de esos iconos que me va a meter en la inteligencia artificial. Hay todo un universo de cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a la formación de nuestros estudiantes, para que puedan hacer búsquedas confiables, saber qué hago cuando encontré, porque encuentro una pila de cosas distintas, y con esa pila de cosas distintas tengo que decidirme a ver qué tomo, entender aquello que estoy leyendo y usarlo para lo que lo necesito. Otro punto clave tiene que ver con la comunicación, y ahí hay un montón de recursos que como docentes podemos considerar. El trabajar colectivamente con otro, aunque uno esté a la distancia. Hoy en día, como bien Cecilia contaba, la distancia dejó de ser un problema. Podemos trabajar a la par con alguien que está en otro lado y no necesariamente de manera sincrónica. Se abre ahí un universo de posibilidades. Entramos en la complejidad de los lenguajes que es inherente a la matemática. Cómo interpreto lo simbólico, cómo hablo respecto de eso. Todo lo que tiene que ver con aplicaciones y software, y ahí tenemos también mucho trabajo desarrollado. Al final les voy a dejar un link para quien quiera ir como indagando sobre eso, para promover un uso de las tecnologías significativo para el estudiante. Tenemos pautas como profes para poder diseñar actividades que promuevan un aprendizaje significativo, y ahí dejo una alerta que tiene que ver con algo muy escuchado, que es el uso de las tecnologías para optimizar, para ahorrar tiempo, para verificar, para hacer las cuentas y gráficos con precisión. Ese uso de la optimización es en una gama que hay autores que tienen estudiados de 5 grados de integración de las TIC, el intermedio. Eso es lo que dice, y no digo cómo, que hay más. No está mal aprovechar el tiempo y optimizar, pero hay más para hacer, y eso queda para seguir indagando. Y tenemos también, como les decía, pautas para el diseño de actividades. Y el mundo de la inteligencia artificial, como nosotros profes tratando de que nuestros estudiantes aprendan matemática, ahí hay un universo como un poco más nuevo, al menos para mí, de cómo pensar un uso apropiado de la inteligencia artificial. Lo que queda claro en términos de lo que recién decía Gustavo también, la inteligencia artificial no dice verdades, intenta convencerte. O sea, siempre todo lo que uno hace está bien, aunque sea una burrada. O sea, intenta convencer en lugar de buscar la confiabilidad. Yo ahora les voy a contar una forma de forzarla para que después cada uno de ustedes tome decisiones. Y lo que seguro sucede es que para hacer un buen uso de la inteligencia artificial tenemos que saber un montón. Un montón de lo que sea, de matemáticas si estoy en matemática, de educación matemática si voy por ahí. Algunas cuestiones sobre el otro eje, que es el uso que nosotros, profes, podemos darle a la tecnología. Y ahí tenemos un montón de cosas: seleccionar actividades, exponer con soportes audiovisuales, etc. Y yo aquí me voy a dedicar solamente a mencionar algunas cosas
del uso de la inteligencia artificial que como docentes podemos hacer para diseñar actividades. Y para diseñar actividades que sean pertinentes para mi estudiante. Bien, hay toda una tendencia ya desde muchos años que quienes damos matemática tenemos que aproximar a la tarea profesional o al área de, como de orientación de la escuela secundaria. Quiere decir esto, si estoy dándole matemática a un futuro ingeniero, lo tengo que aproximar al rol de ingeniero. Si estoy dando matemática en una escuela con orientación arte, no puedo soslayar la orientación. Mi propuesta tiene que ser pertinente tomando en cuenta a quién estoy formando. Entonces, algunas ideas. Lo de que el chat es convincente más que confiable es algo que hay que saber. Digo, hay que saber que no necesariamente contesta verdades. Hay que usar estos prompts adecuados de manera de decirle a la inteligencia artificial con quién quiero dialogar. O sea, es como una forma de decir, bueno, quiero hablar sobre enseñanza de la matemática para ingeniería química. ¿A quién elegiría? ¿A un médico, a un veterinario o a un ingeniero químico? Y elegiría el ingeniero químico. Entonces, eso se lo digo a la inteligencia artificial como para que se ubique en el zapato del interlocutor que estoy buscando. Lo que recién les decía, la pertinencia de las actividades que uno diseña con la ayuda de la inteligencia artificial es un elemento clave que al profe le va a hacer propuestas como más ajustadas a las necesidades de hoy en día y alerto esto para cuando se presenten a búsquedas de trabajo. O sea, uno tiene que entender dónde están queriendo que yo vaya a dar clase de matemática. Para mí, la inteligencia artificial me permite inspirarme. Yo abandono rápido esto de discutirle que no, que sí, que no, que sí, que sí, que es un problema, que no lo es. Quiero la inspiración y yo sigo. Probar cuando uno diseña actividades, los chicos que están en el profesorado yendo a trabajar a las escuelas o en las residencias, prueben a ver qué es lo que contestaría una inteligencia artificial y rápidamente se van a dar cuenta que hay que cambiar las actividades. Porque si pongo algo demasiado cerrado, la inteligencia artificial ahí responde bien. Y una cosa que es súper interesante de probar es poner la prueba. Supónganse que ustedes quieren elegir un problema de geometría, que sea problema, etc. Entonces arman la consigna modestamente y le preguntan al chat GPT o a quien quieran, inteligencia artificial, hasta qué punto esto responde a ser un problema. Le ponen el diseño curricular si quieren. Y la inteligencia artificial saca la guitarra y dice todo porque sí, lo tuyo es lo mejor, esto es un problema por esto, por esto, por esto y por esto, y tira flores. Terminado eso, pregúntenle por qué no es un problema. La misma actividad y te dice por qué no. Lo que no hace el chat GPT es poner evidencias, que es algo que uno necesita para finalmente tomar decisiones. Pero uno termina con esa interacción con el chat casi que con dos listados, uno por la positiva, uno por la negativa, y si uno usa lo que sabe de matemática y de educación matemática, decidirá para qué lado entiende que va mejor. Y como les decía hace un momento, hace falta saber mucho para hacer un buen uso de la inteligencia artificial. Sí o sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que cambiar las actividades, que nos toca estudiar, que nos toca aprovechar los recursos para poder ofrecer una propuesta valiosa para los estudiantes, y lo principal que nos toca a nosotros profes es adaptarnos a lo nuevo. Estoy ahí como en tiempo.